Muy buenos días, amigos de Archivo Digital y de Meridiano Colima. Continuamos con esta cobertura informativa que les estamos ofreciendo en este martes 28 de septiembre. En ese momento nos encontramos en directo desde el corazón del municipio de Villa de Álvarez, aquí en el jardín principal, con un buen amigo, con Chuy Dueñas. Él es en este momento diputado electo para la próxima legislatura y el viernes va a estar de manteles largos el Congreso para recibir esta próxima legislatura. Muy buenos días, Chuy, ¿cómo estás? Bien, Quique, muchas gracias por la oportunidad de la entrevista. Contentos y listos para el viernes, lo primero. Pues cuéntanos qué es lo que esperan de esta próxima legislatura que ya a partir del viernes van a entrar en funciones y sobre todo con unos cambios muy interesantes que ayer se dieron en cuestión de las comisiones legislativas. Bueno, de entrada yo les diría que lo que espero de manera personal es que todos vayamos con la misma idea, que el objetivo sea legislar a favor de los colimenses y las colimenses, que ese sea lo que se pondere en la legislatura, en el Congreso, más allá de los temas partidistas y de los colores partidistas, que vayamos realmente a hacer un cambio generacional. Hoy por hoy es una legislatura en su mayoría muy joven, tenemos una gran oportunidad, yo lo he venido compartiendo y lo hemos platicado con algunos compañeros, tenemos la gran oportunidad de cambiar el chip, de hacer las cosas diferentes, y me parece que ahí está el gran reto que tenemos que enfrentar. Ojalá lo logremos de manera personal, ese es el objetivo. Vamos a legislar para las personas, sin temas de colores partidistas. Si es algo que sea positivo para la población, le entraremos. Si es algo que realmente vemos que no es algo que vaya a favorecer a los colimenses, pues no le vamos a entrar, eso lo tenemos muy claro. Y sobre el tema de la reforma, que ayer precisamente se aprobó, pues lo hemos venido compartiendo también, Quique. Yo les diría, en primer lugar, nunca estuvimos de acuerdo en esa reforma, específicamente en el tema de que se le quitara esa igualdad a 8 diputados. En el tema de las comisiones se redujo a 17 y en el entendido de que habrá 8 diputados que no van a presidir una comisión. Y eso evidentemente en la perspectiva pues nos da a entender que 8 diputados no van a ser iguales a los demás, no van a presidir una comisión, y eso me parece que, y lo externamos de manera muy puntual, en que nunca estuvimos de acuerdo en eso. Sin embargo, es un tema que la actual legislatura lo tomó, lo hizo. En lo personal lo manifesté, nunca estuvimos a favor de eso. Creo que no era lo correcto. Me parece que cada diputado debe enfocarse sí en alguna comisión, que se generen esfuerzos. Es algo importante y que tiene que entender, y lo hemos venido diciendo. Me parece que lo que se hizo, en la manera que se hizo y de manera personal, no coincido. No es lo correcto, creo yo. Pero bueno, ya nos tocará a nosotros, a partir del viernes que entremos ya y tomemos protesta, pues nos tocará definir si eso, seguimos con eso, si generamos condiciones para reformar nuevamente, si es necesario, y me parece que ahí es donde se va a centrar el trabajo de nosotros. ¿Ustedes buscarían, una vez llegando, darle marcha atrás, darle vuelta a esta iniciativa, y sobre todo por el tema de cómo podría funcionar este cambio? Sí, digo, tendría que ser lo primordial, que llegáramos a los consensos, que lo analizáramos bien. Ya lo analizó la actual legislatura, nos toca a nosotros también analizarlo, debatirlo, hacer un parlamento abierto también, qué opina la población, si cree que es correcto lo que se hizo, y sobre eso tenemos que empezar a trabajar nosotros a partir del viernes. Se habla de una posible ir a instancias legales, precisamente en caso de que digamos no se esté obedeciendo, sobre todo porque digamos en otras legislaturas se ha manifestado que pues prácticamente hay precisamente acuerdos, consensos, y en donde también hay la distribución de las comisiones de manera equitativa. Totalmente, y regreso a lo que decía anteriormente, el tema es que 8 diputados habrán de quedar sin presidir una comisión.
y eso me parece que es lo que tenemos que centrar nosotros en el análisis, en el debate, y ojalá, yo espero y exhorto también a los compañeros y compañeras electas que podamos entrarle a ese debate, que podamos definir, que podamos realmente analizar si eso le da viabilidad al tema legislativo, si eso va a generar cosas positivas para la población colimense, que es lo más importante. ¿Tú cómo ves precisamente el tema, que se pueda debatir, que se pueda analizar, o sea, que se ponga sobre la mesa con el panorama o el ajedrez o la numerología que hay ahorita en el Congreso, del próximo Congreso más bien? Totalmente, tiene que haber debate, tiene que haber consenso, tiene que haber plática, tenemos que entrarle al tema, no podemos simplemente hacernos a un lado y decir, bueno, pues es que ya se hizo y entonces pues así hay que darle, ¿no? Me parece que vamos a eso precisamente y sobre todo buscando que haya un real contrapeso, que el legislativo sea un contrapeso real como un poder que es, y que el trabajo que se haga vaya precisamente en función del beneficio de la población. En cuanto al tema de la fracción parlamentaria del PRI, ya hay algo con respecto a la agenda legislativa que estarán manejando a partir del 1 de octubre. Sí, hemos estado muy activos, nos hemos estado reuniendo bastante con los compañeros de la fracción, con el coordinador de la fracción, Héctor Magaña, que la verdad hemos venido haciendo un gran equipo. Tenemos una agenda legislativa general, hemos visto ya algunas necesidades que vamos a incluir en esta agenda, y en lo personal pues cada uno también trae su agenda particular que recogió necesidades de cada distrito, y que seguramente habrá cosas en las que en un distrito se necesitan y en otro quizá no. Entonces ahí entra la agenda legislativa personal, pero en el tema general hubo también algunas promesas de campaña de nuestra candidata Mely Romero, y que me parece que nosotros las hemos adoptado para incluirlas en esta agenda legislativa, y que son cosas muy importantes: el tema del predial, el tema de bajar los costos en el cobro del agua, que sean costos justos para la población, y eso entra dentro de la agenda. Temas obviamente de incidir en que se generen o que se vayan eliminando factores de riesgo y factores que generan inseguridad. Me parece que es un tema bastante importante, que le tenemos que entrar también al debate, al análisis, y que tiene que estar en la agenda legislativa. Ese es el objetivo y eso es lo que vamos a trabajar nosotros. De estas comisiones que quedaron, ¿cuál buscaría encabezar Chuy Dueñas, sobre todo por el trabajo que ya tienes, la trayectoria que todos los colimenses pues nos hemos dado cuenta que has ido formando? Bueno, hay un tema que a mí me interesa mucho y creo que es muy sabido por todos: el tema de la discapacidad. Es un tema que además tuve la oportunidad de dirigir la política pública en el Estado a través del INCODIS como director durante 2 años, y es un sector que necesita mucho trabajo legislativo. Es un sector que está olvidado, que necesita que se trabaje, que necesita que le entremos con todo ese tema, y es un tema que a mí me apasiona y que evidentemente es una bandera, es una causa que yo traigo dentro de mi agenda legislativa y que vamos a trabajar. Por supuesto, el tema de los jóvenes, que también lo hemos venido trabajando. Todavía me considero dentro del rango de jóvenes y en chavorruco todavía, y pues además hemos tenido un gran trabajo a nivel nacional en tema de juventud. Dirigí una organización del PRI a nivel nacional. Actualmente presido una asociación civil que tiene que ver también con participación juvenil en política, y me parece que el tema de los jóvenes también es importante. Hay que entrarle hoy por hoy, y lo digo de nuevo. La legislatura que está por comenzar el próximo viernes, en su gran mayoría somos jóvenes, y me parece que ahí es donde tenemos que centrar también los esfuerzos legislativos. El tema de las mujeres es un tema que a mí me interesa muchísimo, que vamos a trabajar de lleno. Traemos una agenda muy importante que se las vamos a compartir la siguiente semana. A mí me gustaría que la siguiente semana pudiéramos generar una rueda de prensa con ustedes y que diéramos las acciones específicas de cada causa que vamos a incluir en nuestra agenda legislativa. Pero las mujeres, los jóvenes, personas con discapacidad, personas mayores y niños es la agenda que Chuy Dueñas va a manejar en el Congreso. ¿Cuál va a ser la vía de comunicación que va a tener Chuy Dueñas? Vimos en esta campaña que les exigían bastante regresar y sobre todo que lo siguieran escuchando. ¿Cómo le van a hacer para no perder este diálogo que en campaña se vio muy fortalecido?
Primero debe haber congruencia. Nosotros lo dijimos en la campaña, hicimos una campaña de tierra, una campaña de contacto con la población, puerta por puerta. Recorrimos todo el distrito 7. Le dimos una vuelta al distrito porque la verdad es que solamente así tuvimos la oportunidad de tocar cada puerta del distrito. Había quienes decían que le habían dado ya 2 vueltas, que iban por la tercera. Y lo dijimos hasta manera de chascarrillo, ¿no? Pues quizás lo dieron en moto o en avioneta, no sé. Pero en el caso de nosotros muy particular sí tuvimos la oportunidad de tocar puerta por puerta, de hacer una campaña muy cercana a la gente, y dentro de eso una de las principales necesidades y uno de los principales reclamos era precisamente que las personas nos exigían que regresáramos a la colonia. Entonces debe haber congruencia, por supuesto que vamos a regresar a las colonias, ya traemos un esquema muy interesante de atención al tema de las necesidades de cada colonia, que es particular. Habrá una oficina de gestión en el Comité Municipal del PRI, donde vamos a atender a todos los priistas, donde le vamos a dar seguimiento a las peticiones de aquel priista que nos dio su confianza en la elección, pero también, y lo tengo que decir muy claro, voy a ser un diputado que va a estar de lunes a viernes en el Congreso atendiendo en la oficina. Mucha gente luego va al Congreso y nunca encuentran a los diputados. En el caso de nosotros estaremos de lunes a viernes, ahí vamos a atender a cualquier ciudadano que tenga alguna necesidad, que tenga alguna situación específica que podamos nosotros entrarle, ahí lo vamos a estar atendiendo, y esa es la forma y la dinámica que traemos. Además de eso, regresamos a las colonias, ya regresamos después de la campaña, estuvimos agradeciendo con la maestra Tey, hicimos una gira de agradecimiento, y en lo personal, pues hemos estado en esa misma dinámica. Como oposición, ¿cómo esperan que sea la sinergia con el próximo gobierno? Pues debe ser buena. Me parece que tenemos que encontrar coincidencias, tenemos que encontrar, sobre todo, trabajar en equipo para que le vaya bien a Colima. Yo lo he dicho y lo tenemos muy claro en la fracción del PRI y en la coalición. No venimos a pelear con la gobernadora electa, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Venimos a hacer equipo, a hacer cosas positivas. Creo que estamos en el mismo entendido. Ella quiere seguramente que le vaya bien a los colimenses, nosotros también. Entonces no tendría por qué haber discrepancia, no tendría por qué haber alguna situación de confrontación, sino todo lo contrario, un trabajo en equipo del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Finalmente, lo primero que van a estar analizando los diputados los 25 del próximo viernes será el tema del informe del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, y posteriormente, pues ya hacia noviembre, pues bueno, lo que es el presupuesto de egresos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, primero vamos a recibir al gobernador seguramente. A mí en lo personal me tocó estar en la comisión de recepción. Nos tocará recibir al gobernador en el Congreso para la entrega de su informe. Yo lo que puedo decir, y de manera muy personal, yo fui parte de la administración, estuve como director del INCODIS, hicimos un gran esfuerzo, hicimos un trabajo, creo yo, positivo en el tema de discapacidad. Siempre falta qué hacer, porque es un tema muy complejo, muy extenso, que necesita mucho trabajo, pero lo que podría decir es que escuchemos cuál es el informe del gobernador, que hagamos un análisis, que podamos también rescatar aquello que se hizo de manera correcta, y que si toca hacer un análisis más profundo en algo que pareciera ser incorrecto para la población, pues que también nosotros estemos conscientes de que vamos a legislar para las personas, y ese es el tema que nos va a ocupar a nosotros. ¿El presupuesto? En el tema del presupuesto, pues tendremos que hacer un análisis muy responsable. Entiendo que la próxima administración trae un esquema de ser mucho más administrados, mucho más ahorrativos, y habrá que también ser muy conscientes de que es un tema importante y que se tiene que destinar, y yo lo dije en la campaña, hay que destinar los recursos a donde más se necesitan, y esa es una parte que en lo personal yo lo analizaré con muchísima responsabilidad, me tocará hacerlo, y sobre todo pensando en que los recursos vayan dirigidos a donde más se necesita. De acuerdo. ¿Algo que quieras agregar para todos los que nos ven? Agradecerles el espacio, la apertura, y sobre todo pues que podamos seguir haciendo equipo con la gente. Me parece que entramos a una dinámica importante, se viene cambio de poderes, y hoy por hoy tenemos una nueva oportunidad de hacer cosas positivas y un trabajo en equipo, sociedad con gobierno. Gracias, diputado.